Bienvenidos de nuevo a este curso de convenio con la Escuela Distrital. El día de hoy nos acompaña Luisa Cardoso y nos va a hablar sobre las implicaciones de la NIF en el ICA. Adelante. Bueno, muchas gracias. Como les comentaba hace un segundo, la idea de la clase es poder empezar a encaminarlos hacia el nuevo mundo que viene para nosotros dentro de todo lo que es la información financiera y que será base probablemente de las homologaciones o de los datos que se tendrán que suministrar para poder hacer las declaraciones tributarias. Como les comentaba hace un poco, dentro del proceso que llevo haciendo procesos de conversión o homologación a las entidades, hemos identificado algunos aspectos que cambian considerablemente con la norma colombiana o la norma que hoy en día manejamos para temas tributarios y que eso afectaría a futuro el poder determinar esas bases gravables para temas tributarios. Entonces, lo primero que quiero saber es si aquí en el aula de clases sabemos qué son las normas internacionales de información financiera. ¿Me recuerdas tu nombre? Yo pregunto mucho, la idea no es hacerles una evaluación o nada de eso, la idea es que aprendamos entre todos y que la clase, yo sé, un viernes de 2 a 4, pues no es una hora muy divertida para tomar clase, ¿verdad? Entonces que no se me vayan a dormir. ¿Me recuerdas tu nombre? Raúl, ¿sabes qué es una norma internacional de información financiera? ¿Qué es? Es una estructura conceptual aplicable a nivel internacional y asumida por Colombia para el procesamiento de la información contable. Exacto, entonces por lo primero que voy a empezar es aterrizarlos, porque todo el mundo habla de la norma internacional, pero es bueno que sepamos de dónde sale, por qué se crea, quiénes deben aplicar norma internacional en Colombia, cuáles son los estándares que se pueden aplicar aquí en Colombia para que asimismo ustedes, que me imagino que estarán en la división de fiscalización, ¿no? Sí. Los que estén en la división de fiscalización sepan qué es lo que tienen que ir a chequear o cuáles son los posibles cambios que hay en esa nueva norma. Entonces, como primera medida y como nos decía Raúl, las normas internacionales de información financiera, como su nombre lo indica, son normas contables a nivel internacional. Tienen su casa matriz, por llamarlo así, o tienen su fundación o fueron fundadas en Europa. Bueno, hago la salvedad de una vez, yo soy muy escuelera. A mí me pagan porque ustedes aprendan y lo que me interesa es que cuando yo me vaya de aquí por lo menos tengamos los conceptos básicos. Yo hice una especialización y estudié, y trabajé ya 4 años, todos los días en norma internacional y fíjense que aún todavía salen preguntas porque ese es un tema nuevo. Es decir, no vamos a salir expertos de norma internacional acá, pero por lo menos que tengamos las cosas o los conceptos claros. Todo esto para indicar que al final de la clase yo hago un pequeño quiz. Entonces no quiero sindicatos, no quiero nada. Yo hago un pequeño quiz con unas preguntitas como para saber si aprendimos lo que se dio en la clase o si no, pues vuelvo y inicio la clase, no hay problema. Es decir, que si nos van las 8 de la noche, por mí no hay inconveniente. No, mentiras. Como les decía, las normas internacionales de información financiera son unas normas que son a nivel internacional. Estas no son un mandato local, no son un mandato de grupo, sino que fueron emitidas por un ente o una fundación que se encuentra en Gran Bretaña y que lo que hace es recopilar, unir varias normas. Primera cosa importante, ¿cómo esto surge o llega aquí a Colombia? ¿O por qué? Ustedes saben que con todo el tema de la globalización, con todo el tema de abrir nuevos mercados, con estar en sintonía y entendiendo que el país, a nivel de países de Latinoamérica, somos el último país en aplicar la norma internacional, se dio esta apertura. Si revisamos, hasta Venezuela ya tiene las normas internacionales. El país que fue pionero en implementar normas internacionales de información financiera a nivel Latinoamérica fue Chile. Chile tiene aplicación obligatoria desde el 2009. Aquí en Colombia surge a través de la ley 1314. Esa ley se expidió en el año 2009. Imagínense en el 2009 a la fecha que estamos y todavía nosotros no estamos en normas internacionales. Si bien es cierto, la norma se expidió, no fue sino hasta el 2012, donde surgió los decretos 2784, en el que habilitaban o daban la obligatoriedad de que las compañías colombianas aplicaran la norma internacional. Resulta que la diferencia
o la ventaja que tiene una norma internacional a una norma local, en este caso nuestra norma colombiana, se basa en dos cosas. La norma internacional es dirigida a través de principios. La norma colombiana es dirigida a través de reglas. Y les voy a explicar esto porque es lo que ustedes van a empezar a ver dentro de los estados financieros de las compañías cuando ustedes las empiecen a revisar o lleguen estados financieros de ellos a sus manos. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un principio y una regla? ¿Me recuerdas su nombre? ¿Medardo? Medardo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un principio y una regla? Sí. A nivel internacional, universal. Y la norma pues se aplica a nivel local. Resulta que yo les voy a poner un ejemplo práctico que me pasaba a mí para poder entender la diferencia entre un principio y una regla. Resulta que cuando yo era más joven, porque chiquita me quedé, mi mamá me decía a mí, Luisa, puedes salir, pero a la 1 estás en la casa, 1 de la mañana. Si llegas después de la 1, Luisa, te castigo. Yo no entendía, pero yo sabía que si me quedaba después de la 1 de la mañana, ya iba a haber problema para mí. Un día, mi mamá me sentó y me dijo, Luisa, llega temprano. Y yo, ¿llegar temprano? Me dijo, sí, llega temprano. Evalúa. Entonces yo decía, bueno, llegar temprano puede ser a las 10 de la noche si estoy lejos de la casa, si estoy sin carro y si estoy sola. Llegar temprano cuando estoy con alguien conocido, de pronto que tenga carro o que esté en la casa de mi mejor amiga, no llegaré. No, mentira, llegar por ahí 4 de la mañana. Fíjense que en un principio, fíjate que una regla también puede ser a nivel global. Pero la diferencia entre una regla y un principio se basa en lo siguiente. La regla nos dice qué hacer. El principio nos dice, te doy las herramientas para que tú mires el deber ser, lo que le conviene a tu compañía. Entonces, cuando ustedes escojan o miren estados financieros, puede que encuentren que una misma o dos empresas dirigidas a un mismo sector pueden tener diferencias contables y son válidas para norma internacional. ¿Por qué? Porque es que no es regla, estos son principios. Entonces, por allá ustedes cuando vean las normas internacionales y cuando en su entidad, que tiene que ya empezar a hacerlo en el 2016, sector público, NIC SP, van a encontrar que allá se habla mucho del tema del juicio profesional. ¿Quiénes son abogados acá? ¿Quiénes son contadores? ¿Qué otras profesiones tenemos? Administrador. Los que son abogados van a entenderme un poquito mejor, porque un abogado por lo general crea un juicio o un criterio para defender una posición. Hay un caso en el que tienen que defender un evento. Nosotros como contadores lastimosamente nos enmarcaron a través de unos lineamientos. Ustedes pueden encontrar en las empresas los contadores, cuando ustedes vayan a revisar, pueden encontrar los contadores que son muy cuadriculados. Ellos son todo lo que dice el decreto de la norma tal, pero muchas veces se quedan ahí. Eso fue una falla de nuestra profesión y es lo que viene a romper la norma internacional. La norma internacional dice, claro que pueden haber 3 posibles tratamientos y ninguno está errado, los 3 son válidos. Lo que tú tienes que decir es, ¿por qué escogiste el tratamiento número 1? ¿Qué criterios utilizaste? ¿Por qué financieramente es mucho más apropiado? Entonces ya sabemos 2 cosas. Lo primero, que la norma internacional es una norma que es a nivel mundial. Es decir, la misma contabilización que ustedes encuentran aquí la pueden encontrar en Estados Unidos, la pueden encontrar en México, la pueden encontrar en Panamá, la pueden encontrar en Singapur, la pueden encontrar en París. Se manejan las mismas metodologías o criterios. Segundo, que la norma internacional se basa en principios y no se basa en reglas. Tercero, la norma internacional apropia a los estados financieros o sugiere que se apropien ciertos mecanismos de revelación que no se tenían en cuenta en norma colombiana. Voy a darles un ejemplo sencillo para que me entiendan. Anteriormente, uno cogía un estado financiero colombiano y decía, vete a las notas. Entonces decía, bancos. Y uno se iba al banco y decía, mire, en el banco hay 5 millones de pesos. Y ustedes decían, nota 1. Y ustedes iban a mirar en la nota 1 a ver qué era. Y simplemente decía,
Banco Caja Social, 5 millones de pesos, punto, nota 2. La norma dice, no señor. Tú tienes 5 millones de pesos ahí. Eso te está generando una rentabilidad del 3.5%. Pero tienes unos pasivos que no pagaste al banco que te están generando un índice de endeudamiento del 7.8%. ¿Por qué en vez de tener la plata ahí que solo te está rentando un 3, no pagaste para bajar el nivel de endeudamiento y ahorrarte un 7.8%? Eso es lo que apropia la norma. Para ustedes que van a entrar a mirar y revisar las normas internacionales, ¿qué podrían darle la norma internacional a un ente público? Pues mostrar la compañía de una forma mucho más real, una forma mucho más práctica y sobre todo mucho más entendible. Porque anteriormente en Colombia los únicos que entendían las cifras contables eran los contadores. Irónicamente, cuando uno va a hacerle la pregunta a alguien que no es contador y que no trabajara en el ámbito contable, y uno le decía, venga, ¿usted sabía que su propiedad, planta y equipo era la suma de una cuenta 15 más una cuenta 19? No lo sabían. La norma internacional dice, eso hay que hacerlo mucho más sencillo para aquel que no es contador. Y lo que dice es, todo se tiene que apropiar en un solo rubro. ¿Listo? Basados en eso y entendiendo las ventajas que tiene una norma internacional en una empresa, costoso lo es, claramente. Implementar norma internacional en una compañía no es fácil, ni por tiempo, ni por sistemas de información, ni por los costos que eso conlleva. Pero las ventajas que tiene es que es una información que realmente va a ser útil para el empresario para su toma de decisiones. Vamos a empezar a revisar cuáles son las normas que se tienen, pero me voy a enfocar específicamente en una norma que a ustedes como Secretaría de Hacienda los va a impactar. Para el tema específico que vamos a ver hoy, que es industria, ICA, industria y comercio. Dime. Sin polemizar muy ampliamente, en los anteriores principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, que equivocadamente se les decía principios, porque si es norma legal, pues no es un principio. Del 2649 había muchos principios que estaban incorporados en ese acto. ¿Ustedes atrás están escuchando bien? Sí, bueno, listo. Doy varios ejemplos: esencia sobre forma, prudencia, presentación y revelación, en general la verificación de las afirmaciones. Eran principios de aplicación de criterio. Sí, señor. Que podía ser diferente el tratamiento en una empresa y otra. Que no fuéramos suficientemente flexibles los profesionales de la contaduría para utilizar ese esquema normativo para presentar mejor la información financiera, es otra cosa. Pero sí están, entre otras cosas, por 2649 se hizo con las NIF de ese momento. De hecho, mira que tú dices algo muy valioso. Si ustedes revisan, y para los que no son contadores los pongo al tanto, el decreto 2649 al que trata Raúl, es el decreto con el que nosotros como contadores nos movíamos para saber contabilizar. Si uno se va hasta allá, por allá hay un término que decía cómo manejar el inventario, por poner un ejemplo, que decía tú debes hallar el valor neto realizable. La pregunta, ¿las compañías lo hacían? La respuesta, no. En Colombia, todo tiene una explicación y se resume en una sola cosa. Nosotros, como contadores de compañías, siempre pensamos en nuestra contabilidad a nivel fiscal. Entonces nuestra contabilidad no es ni siquiera pegada al 2649. Nuestra contabilidad es pegada ¿a qué? A los decretos tributarios. Por darles un ejemplo, nosotros contabilizamos ciertos leasing como un derecho. ¿Por qué? No porque el 2649 lo diga, tú no lo vas a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque la norma fiscal sacó una resolución, imagínense. Con una resolución nosotros cambiamos el decreto 2649. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia nuestra contabilidad era muy tributarista, exactamente. Como les decía, ustedes van a encontrar, quiero conocer un poquito en las áreas en que están. Sé que hay área de fiscalización, ¿cierto? ¿Quiénes son de área de fiscalización? A la mayoría. ¿Qué otras áreas hay acá? Jurídica, muy bien. Educación tributaria. Vale. Impuestos. Como tal. Okay. Yo me voy a enfocar mucho en lo que cuando ustedes estén fiscalizando deben tener cuidado. En la actualidad, si yo utilizo el término muchachos, no se me vayan a indisponer. No es por faltarles al respeto, sino es porque tengamos una comunicación más cordial. Resulta
que a la fecha de hoy, ustedes saben que las normas internacionales es algo que sí o sí va a pasar. Las normas internacionales en Colombia se dijeron que se iban a hacer de dos formas. Bueno, de tres formas, claramente. Una que se iba a llamar Grupo 1. Otras que se iban a llamar Grupo 2. Y otras que se iban a llamar Grupo 3. Bueno, Luisa, ¿y a mí por qué me mencionas esos tres grupos si yo no tengo que ir a presentar información? Ojo, porque los tres grupos manejan contabilidades diferentes. Entonces, no es lo mismo lo que interpreta un usuario del Grupo 1 como propiedad, planta y equipo. No es lo mismo como debe interpretar y presentar un usuario del Grupo 2. Y no es lo mismo como debe presentar un usuario del Grupo 3. Es decir, que si tú vas a ir a fiscalizar una compañía, lo primero que de ahí en adelante deberías verificar es ¿y en qué grupo está? Muchos me pueden estar diciendo, Luisa, pero según el decreto 2786 dice que por ahora las normas internacionales no van a afectar a las normas tributarias. La respuesta es muy cierta. Por ahora, ustedes funcionarios de la Secretaría de Hacienda no tendrían que ir a revisarle los ingresos de una compañía NIF, por ahora. Porque ese plazo vence en... Exacto. ¿Y se han leído lo que ha dicho el Comité de Expertos de la nueva reforma tributaria? ¿Qué es lo que están proponiendo? Entre otras, un libro adicional fiscal, parte de la estructura del decreto nuevo que cumplirá el estatuto tributario, trae pues, las normas de transición, Sí, señor. algo así como una contabilidad tributaria. Sí. Hay una resolución que es la resolución 175, que es la que dice que debemos un libro fiscal, el que tú nombres, que se puede llevar de tres formas. Una que sea transaccional, otra que solamente muestre es la conciliación que hay entre un saldo y el otro, y otro que sean solamente los saldos finales, y que solamente si llegara a ir alguna utilidad tributaria se tuviera cómo soportar, porque de norma internacional pasa a norma fiscal. Ojo, eso es de aquí al 2019, donde es muy chistoso. Para los que son contadores van a entender perfectamente, para los que no, pues les cuento. Durante toda la vida, es decir, 30 años, a grandes rasgos, que ya vigente nuestra contabilidad local bajo principios, siempre nos han dicho que no es permitido tener doble contabilidad. Eso lo hacen los mafiosos, ¿cierto? Hoy en día nos están diciendo que es una obligación que tú lleves doble contabilidad. Exacto, claro, tienen que reafirmarlo, pero si tú miras la esencia es llevar dos contabilidades. Fíjate que cuando nosotros hacemos procesos de homologación, porque el reto en las compañías está en cuadrar los sistemas de información, eso es lo tenaz. Entonces cuando nosotros vamos allá, fíjate que la norma internacional dice que el inventario se tiene que manejar, por ejemplo, se tiene que manejar de una forma. Y la norma fiscal o la norma colombiana dice que se tiene que manejar de otra. Entonces fíjate que desde el mismo cargue de información tienen que ser perdónme, si no entienden la expresión, me dicen y yo se las explico. Tienen que tener prácticamente dos cardex diferentes. A eso me refiero con que irónicamente tendríamos que llevar dos contabilidades. Todo esto se los cuento ¿por qué? Porque primero, ustedes de aquí al 2019 podrían ir a revisar, por si ustedes tuviesen dudas de lo que se presenta en norma internacional con lo que se está presentando en norma tributaria, pero igual, la empresa debe tributar sobre norma colombiana. Es decir, todo lo que han aplicado hasta la fecha podrían seguirlo aplicando un poco más allá, hasta 2019, a menos de que salga algún decreto o algún acontecimiento anterior. Lo que yo digo es en el comité de expertos, lo que está diciendo o sugiriendo es que se haga una homologación después de los 4 años entre norma colombiana y norma fiscal. Es decir, queridos compañeros, que después del 2019 ustedes tendrían que verificar la información o fiscalizar la información a partir de principios internacionales. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que ponernos pilosos, ¿cierto? Porque no podemos llegar a auditar o molestar a una empresa cuando no sabemos cuáles fueron los requerimientos. Específicamente para el caso de ustedes, ingresos. Los ingresos en norma internacional tienen algunas variaciones con respecto a los ingresos en norma colombiana o la norma fiscal que llevamos manejando a la fecha.
Como ustedes saben, y el objetivo de esta clase es identificar esos posibles impactos. Pueden haber muchísimos más, pero yo les voy a hablar desde mi experiencia los impactos que hemos encontrado, que hemos podido pasar por varios sectores. Es identificar, lo primero es, ¿saben quiénes deben estar en el grupo 1? ¿Saben quiénes deben estar en el grupo 2? ¿Y saben quiénes deben estar en el grupo 3? ¿Sí? Tranquilos. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque dependiendo de la empresa, surge la normatividad. Y dependiendo de la normatividad, surge el reconocimiento contable. Y dependiendo de eso, surgiría para ustedes la oportuna fiscalización, revisión, etcétera. Si me lo permiten un segundito. La norma dijo lo siguiente. ¿Ahí me alcanzan a ver? Sí. La norma dijo lo siguiente. Espérenme un segundo. Ya, sí. Ahí. Entonces, dijo, para aplicar las normas internacionales, vamos a tener 3 grupos. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 1 aplicará unas normas a las que se llamarán plenas. ¿Qué significan estas normas? Significan que son normas más robustas. Son normas que están cambiando todo el tiempo. Es decir, que por ejemplo ustedes pueden estar verificando ingresos NIC 18 y el otro año ya está vigente es la NIF 15. Entonces lo que saben que tienen que fiscalizar hoy de ingresos no les va a servir para el otro año, porque son normas que cambian mucho, son muy constantes. Entonces todo el tiempo obliga al profesional que esté en norma internacional a estar actualizándose. Luego existen las empresas de grupo 2 que de acuerdo al mandato local dice que tienen que ser pymes. ¿Por qué les hago la referencia de mandato local? Ojo, la clasificación que les voy a enseñar a continuación no tiene absolutamente nada que ver con las normas internacionales en general. Es decir, si ustedes van a Chile, Chile puede tener otra condición que dice que esas serán pymes y estas serán plenas. Eso es un decreto nacional que nos dice cómo hacerlo. Luisa, y a mí, perdónenme la expresión, ¿qué carajos me importa si es grupo 1 o grupo 2? Si tú en 4 años vas a ir a verificar una compañía, lo primero que tienes que hacerle es verificar si realmente está aplicando la normatividad que le corresponde. Porque de pronto, él por salvarse de algunas cositas, está aplicando la normatividad que no es y puede estar teniendo reconocimientos que no sean. Y eso puede hacer que los cambios en ingreso que tendría que colocar sean diferentes. Entonces, por eso es muy pilosos ustedes allá, que lo primero que tienen que verificarle a una empresa es ¿qué norma tiene que aplicar? Porque recuerden, anteriormente todas las empresas constructoras aplicaban la misma metodología, ya no. Ya depende primero del grupo en el que estén, depende de su política contable, que ya les voy a explicar, y ahí sí, ya dependería de eso su reconocimiento. Y la tercera es para un grupo 3, al que tiene una contabilidad simplificada o una contabilidad que no es propiamente norma internacional. Entonces, a grandes rasgos, ¿quiénes deben aplicar? Plenas. Plenas deben aplicarlo las compañías que nosotros llamamos grandes, pero ya con ciertas características. Si yo les nombrara, por ejemplo, ¿ustedes conocen la empresa Crepes and Waffles? Uno dice, esa empresa es grande, ¿cierto? En teoría tendría que aplicar ¿qué? Resulta que ellos son grupo 2, porque es de acuerdo a algunos comportamientos o tamaños de la compañía, pero ya vamos a definir exactamente quiénes deben estar en grupo 1. Entonces fíjense que lo primero, ¿todos me ven el archivito? ¿Sí? ¿Ustedes atrás ven el archivo bien? ¿O lo agrando un poquito? Y para el criterio del distrito, por ejemplo, esa empresa es gran contribuyente del distrito. Exacto, sí señor. Entonces fíjate que ahí, aunque sea gran contribuyente para el distrito, para norma internacional es una empresa que debe aplicar una contabilidad mediana, exactamente. Lo primero que dice para que una empresa sea grupo 1 que ustedes vayan a verificar es que en la empresa
sea emisora de valores. Es decir, que esté inscrita en el Registro Nacional de Valores o que tenga la intención o tenga la intención próxima de hacer alguna titularización, es decir, emitir bonos o emitir acciones, etc. Una empresa con que solamente esté ahí y así tenga un trabajador, inmediatamente se considera que es una empresa plena y debe cumplir con todas las condiciones que tiene una norma internacional que es mucho más robusta. Lo segundo que me dice es, mire, una empresa que se considere de interés público, es decir, que capten dinero, lo capten y lo coloquen. Es decir, las entidades bancarias, sea cual sea su tamaño, sea cual sea su posición geográfica o su naturaleza, simplemente por ser de interés público entrarán a ser parte del grupo 1, es decir, aplicarán normatividad plena. Ahora me dice, hay un tercer ítem. Ustedes van a encontrar empresas que aunque no sean de interés público y aunque no estén emitiendo, son plenas. Sí y solo sí cumplen lo siguiente. Primero, que tengan más de 200 trabajadores o que tengan más de 30.000 salarios legales vigentes en activos. O dice la norma, o sea, puede tener alguno de esos dos. Y que adicional a eso, yo les oculto este. Y, es decir, una empresa puede tener o más de 200 trabajadores o más de 30.000 salarios mínimos legales vigentes en activos. Cuando yo me refiero a activos, me refiero a activos fijos, ¿vale? Activos fijos. Dice, y que adicional a eso cumpla con alguno de esos requerimientos. Que la empresa a la que tú vas a ir a mirar tenga una matriz o una sucursal nacional o extranjera que aplique norma internacional plenas. Y que adicional a eso, si tus importaciones o tus exportaciones son en un 50% o son el 50% de tus ingresos o tus compras. Entonces, ojo con esto. Para que una empresa que no está en la bolsa de valores y que adicional a eso, bueno, no está emitiendo, discúlpeme, y adicional a eso no es de interés público, tuviese que aplicar plenas, es porque o tiene más de 200 trabajadores y, por ejemplo, tiene una matriz en el exterior que aplique NIF plenas. O, por ejemplo, tiene más de 30.000 salarios mínimos legales vigentes en activos y adicional a eso tiene más del 50% de sus exportaciones. Una de las preguntas constantes es, bueno, yo soy una importadora, o sea que yo como importadora necesariamente tengo que estar en plenas. ¿Tú qué responderías? No necesariamente. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque, bueno, pues hay que cumplir otros requisitos, ¿Cómo cuáles? como el de los trabajadores. Exacto. Fíjense que dice, sí, tú puedes ser un importador, es decir, todas tus compras son el 100% importadas, pero es que la normatividad dice, y aquellos que son abogados me entienden perfectamente, es 200 trabajadores o 30.000 salarios en activos y alguno de los cuatro. Si cumples alguno de estos cuatro, pero no cumples ni más de 200 trabajadores, ni más de 30.000 salarios vigentes en activos, no tienes que aplicar plenas, tendrías que aplicar pymes. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, ya para entrar en materia, la norma colombiana, bajo el decreto 2784, dice los tiempos en los que se debe aplicar la norma internacional. Fíjense que la norma internacional no va a surgir en las compañías de un momento a otro, sino que tiene un proceso. El proceso para las plenas, perdónenme, que es la más grande, empezó en el año 2013, tuvo un periodo de transición en el 2014 y a la fecha, 2015, es decir, ellos, el 31 de diciembre de 2015, ya cerraron con NIF, exacto. De ahí en adelante, las superintendencias a las que estén vigiladas les van a pedir información, es con NIF.
Es decir, la superfinanciera ya está pidiendo NIF, Supersociedades ya está pidiendo NIF. Y de ahí en adelante, para lo único que tendrá efectos el 2649 será para efectos tributarios. Por lo menos durante 4 años, señora. Perfecto, mira. En norma internacional, bueno, voy a empezar desde norma colombiana para que me entiendas para llegar a norma internacional. En norma colombiana, de acuerdo a la ley 222, decía que una empresa podía consolidar si tenía más del 50% en su participación patrimonial. ¿Vale? Entonces, ¿me recuerdas su nombre? Manuel tiene una empresa y yo soy accionista de la empresa de Manuel. Yo tengo el 52% de la empresa de Manuel. Según la norma colombiana, yo tenía una participación superior al 50% y por ende, en teoría, en términos generales, yo debía consolidarla. Sí, debía. Perdóname, debía, sí. ¿Sabemos qué es consolidar? ¿O les explico un poquito mejor? La idea es que quedemos súper claros, ¿sí? ¿sí? Consolidar es cuando yo tomo la compañía de Manuel y la asumo como si fuera mía. Y muestro por allá lo que no me corresponde, digamos que Raúl es el dueño del 48%, un interés minoritario. Fíjate que en norma internacional dice, a mí no me interesa el papel, a mí me interesa la esencia. En norma internacional pueden haber 4 situaciones. Fíjate que en norma colombiana eran 2. ¿Consolidas o no consolidas? Punto. En norma internacional salen 4. ¿Qué te dice? Tú puedes tener una empresa que no la controlas, pues ya te explico cada una. Puedes tener una empresa que no la controlas, puedes tener una empresa que tengas influencia significativa, puedes tener una empresa donde ejerzas control conjunto, negocio conjunto, o puedes tener una empresa donde efectivamente la controles. Venga, les explico acá para no dejarles con la duda. Y ya. ¿Me recuerdas tu nombre? Caro, mira. Entonces, basados en eso, vamos a decir que tú puedes tener una situación en una empresa donde no controlen. Una empresa donde se ejerce influencia significativa. Y una empresa donde no se controle. O donde se controle de forma conjunta. Para explicarlos un poquito mejor, yo voy a hacer un caso medio práctico acá. Resulta que Caro, ¿tú trabajas en qué división? Imagínate, ella trabaja en educación tributaria. Entonces Caro salió a almorzar y se encontró con Raúl. Raúl y Manuel son muy buenos amigos. Entonces Raúl empezó a hablarse con Caro y se volvieron amigos. A Caro no le gusta que Raúl salga los viernes con Manuel porque fijo se van a jugar billar y a tomar cervecita. Resulta que en la condición de amiga, Carolina puede decirle algo. Ay, perdóname, Carol, ¿puede decirle algo? No, ¿verdad? Porque es amiga. Igual pasa con unas acciones, por ejemplo, que una empresa tenga en Ecopetrol. Si al caso, le llega a uno un correo diciéndole que este año no hay utilidad sino hay pérdida. Pero al caso, llaman a la empresa a decirle, ven, ¿será que podemos invertir en bioenergéticos? ¿Nos dejas? ¿O será que podemos vender? Nada, ellos hacen allá y a uno simplemente le informan. Esa es una condición que norma internacional considera como no control. Resulta, para nuestro caso práctico y poderlos aterrizar un poquito, que Carol y Raúl se volvieron novios. Entonces ya Carol puede empezar a disponer un poquito más del tiempo de Raúl, ¿cierto? Entonces uno ya el viernes no, pero vamos a cine o etcétera. Y sabe que si Raúl se va con Manuel, ya Raúl sabe que fijo tiene problemas, entonces ya se para un poquitico. Ahí eso, norma internacional lo considera influencia significativa. Entonces tú puedes tener empresas donde a pesar de que no se hace lo que tú dices, sí se toman en cuenta tus decisiones. ¿Listo? Tercera condición. Resulta que Raúl y Carol se casan. ¿Se han escuchado por allá el término de consolidar la relación? Es eso. Entonces ya se hace en la casa lo que Carol dice, ¿cierto?
Ya el sueldo de Raúl no es de Raúl. Los que son casados me entienden. Ya el sueldo de Raúl no es de Raúl, ¿cierto? Ya el carro de Raúl no es del carro de Raúl, sino es de la familia. El apartamento de Raúl no es de Raúl, sino es de ¿qué? De la familia. Las deudas sí siguen siendo de Raúl, ¿cierto? Eso sí no puede cambiar. En ese sentido, ahí ya se controla, porque se es capaz de dirigir la toma de decisiones en una compañía. Hemos visto compañías que tienen el 1% de acciones y tienen que consolidar. Porque tienen, por ejemplo, caso de una compañía. La compañía tiene el 1%, hay un 20% que tiene un accionista y hay un acuerdo interno entre accionistas minoritarios, cada uno con el 1% que le otorgaron todos los derechos de voto al que tiene el 1%. Entonces, puede tener el 1% patrimonial, pero tiene el 80% de derechos de voto. Controla. En este caso controla el que tiene el 1%, tiene que consolidar. Controla la junta directiva. Sí, señor. Controla la junta directiva. Sí, señor, exactamente. Entonces, fíjate que cuando, y el cuarto, que es el que tú me estás preguntando, es control conjunto. Ahí es cuando ya nace la hija. Entonces ya Carol no puede ir a decir lo que ella quiera, sino ella es miti. Control conjunto es cuando en una empresa se toman las decisiones de forma conjunta. Eso pasa mucho, por ejemplo, en las concesiones, en uniones temporales, donde dice, miren, la decisión se toma con el 52%. Tú tienes el 50 y yo el 50 de derechos de voto. ¿Sí ves? Que si yo no estoy de acuerdo no se puede hacer, o si Raúl no está de acuerdo no se puede hacer. A eso es que la norma se refiere con que si uno tiene negocios conjuntos. Un negocio conjunto sugiere un control conjunto, ¿vale? Espérame, porque es que se descargó así. Sí, pero está conectado, entonces no sé si tengo que cargarlo ahí. Ya. Listo. Teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta entonces que tenemos 3 formas de contabilizar a una empresa. Bueno, y las de grupo 3. Las de grupo 2 son aquellas que no están obviamente en el grupo 1, pero que tampoco están en la ley de microempresas. La que dice que tienes que tener de menos de 10 trabajadores, esa. Los que están debajo de esa ley, o sea, la de menos de 10 trabajadores, menos ingresos, ellos son los que aplicarán contabilidad simplificada. Una de las preguntas constantes que hacen es, hay muchas copropiedades. Las copropiedades en sí, si uno mirara, no tendrían muchas, en teoría, que aplicar la norma internacional. Pero muchas han querido hacer una aplicación voluntaria para acceder a grupo 2. Como se van a encontrar empresas que cuando ustedes van a verificar son grupo 2, pero ellas decidieron a través de una carta pedirle permiso a su superintendencia y convertirse en grupo 1, por llamarlo así. O sea, no es que sean grupo 1, pero aplican, son voluntarios, o sea, aplican la normatividad de grupo 1. Pero lo hacen porque tienen un beneficio mayor, o sea, porque lo hacen. Sí, fíjate que sí, mira que las pymes tienen la ventaja de que son muy estables. Entonces, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que las pymes, ahorita salió el 23 de diciembre el decreto 2496. Ese decreto que está diciendo, la norma internacional que está vigente a la fecha es la del 2009, pymes 2009, imagínate. Y ha habido una única modificación que fue la del 2015. Y ya, o sea, vayan a mirar el listado de modificaciones de las plenas. Las plenas cambian muchísimo. Entonces tú dirías, ¿y qué bobada? Entonces una empresa si está en pymes, ¿qué es en pymes? Sí, claro, técnicamente es mucho más sencilla, pero financieramente no siempre. Voy a explicarte un caso. En norma internacional pymes, por ejemplo, las constructoras, ellos van y construyen los edificios, pero la mayoría de las constructoras no es que tenga la plata en el bolsillo, sino que va y le dice al banco que le preste para poder generar el proyecto. El banco le cobra unos gastos bancarios. Entonces, ¿qué hace o normalmente qué se hacía en Colombia? Todos esos gastos bancarios eran mayor valor del inventario y chao. La Plenas le dice, claro, yo te dejo hacer eso, NIC 23. La Pymes te dice, no señor, eso es gasto. Entonces, una constructora que aunque haya quedado en grupo Pymes, le beneficia ser Plenas. Entonces, por eso es que se pasaron a Plenas. En la actualidad, ya el decreto se cerró.
o sea, la norma colombiana, había un decreto que es el 2129 que decía tienes permiso hasta el 31 de diciembre del 2014 para poderte pasar. Ve y le avisas a tu superintendencia y te pasas. Que tú no hiciste, que es uno de los problemas, ustedes no sé si de pronto han escuchado o han visto. Yo que estoy en este ámbito se los digo, hay muchas empresas que ni siquiera han arrancado. Hay muchas, por ejemplo, constructoras que ni siquiera se han tomado la delicadeza de preguntar ¿y qué son las normas internacionales? Ya no pueden pasarse a plenas. Entonces, cuando llegues a aplicar pymes, vas a llorar porque no hiciste ningún cambio y 3.000 millones de pesos que antes capitalizabas ahora tienes que afectarlos en tu utilidad. Entonces, esa es la diferencia entre ser pymes y plenas, ¿vale? Señor, ¿tienen alguna preguntita? Señor. No, con la plena te dejan pasar a costos financieros, es decir, te dejan, ¿tú eres contador? ¿No? Bueno, te la dejan capitalizar dentro de tu inventario. Sumarlo ahí. Sí, exacto. Si tú eres una constructora que eres pymes, esos 3.000 millones tienes que llevarlos a una cuenta de gasto. Es decir, en plenas, vamos a suponer que las dos empresas van a repartir al final, o tienen unos ingresos de 100.000 millones de, bueno, de 100 millones de pesos, cada una. Y vamos a suponer que los gastos bancarios de cada una fueron de 50 millones. La plenas tiene 100 millones de ingresos que puede repartir, porque se le dejó capitalizar el inventario. La pymes, no. Sí, señor. Porque tiene que decir, tengo 100 millones de ingresos, pero 50 millones de gastos bancarios que no puedo capitalizar. Eso lo hubieras podido evitar si hubieras leído los decretos anteriores, si hubieras estado al tanto y el 31 de diciembre del 2014 le hubieras pedido a tu superintendencia que te dejara cambiar. ¿No lo hiciste? Pero ahí puede existir que muchas empresas que no tuvieron la autorización lo hagan, o sea, que estén tomando como plenas o se pasen o lleven las cosas como plenas siendo pymes. Puede ocurrir, pero no es permitido. O sea, digamos que estarían descubiertos. Lo único que de pronto las superintendencias evalúan es una empresa que se haya constituido después del 2014. Entonces, por ejemplo, una empresa que se constituyó en el 2015 y entró como pymes, pero a él no le sirve pymes sino plenas, por X o Y motivo, o sea, tienen que dar justificaciones válidas. Caso de las concesiones. Por ejemplo, ustedes saben que ahorita está la segunda ola de las concesiones 4G. Muchas concesiones se adjudicaron en el 2015. No existían en el momento del decreto. Entonces, ¿ellas qué tienen que hacer? Pedirle a la superintendencia y explicarles por qué, a pesar de ser pymes, deben aplicar plenas. Porque los aportantes de la concesión necesitan la información en plenas, porque en plenas, en pymes no hay tratamiento específico de una concesión como si la hay en plenas, pero pues tienen que decirlo. Pero que se pasen así, pues claro que la deben haber, ¿no? Deben haber empresas que... pero no es permitido, o sea, si la super llegara a revisarlo, los sanciona, porque estarían aplicando una normatividad que no está permitida. Igual, no sé si ustedes han escuchado un término, que eso también les impacta a ustedes, XBRL. ¿Sí lo han escuchado? ¿No? El XBRL, ¿sí? Mire, Raúl me está diciendo que sí. El XBRL es un sistema o una nube que lo que pretende es que toda la información se suba allá, para decirlos en términos sencillos. Exacto. De aquí en algunos años, si no pasa como lo pasa con las pensiones en Colombia, no lo veamos, de aquí en algunos años, el XBRL lo que va a hacer es que va a coger la información. Un usuario ya no tiene que mandar medios magnéticos distritales, medios magnéticos nacionales, cámaras de comercio, vean darle el balance a la entidad financiera. Tú reportas a tu superintendencia, él la sube a la nube y todos los usuarios pueden irla a agarrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese XBRL tendrá unos filtros y el primer filtro que podrá darse es desde las mismas, claro, porque tienen condiciones diferentes de emitir la información, etcétera, etcétera. A futuro, queridos compañeros, muy seguramente ustedes tendrán que descargar la información de los usuarios a partir de esa nube. Es decir, ustedes ya no tendrían en teoría que solicitar medios magnéticos distritales, porque para eso existiría la nube, para que el usuario cuelgue la información y ustedes la puedan recepcionar. Claro, o sea, digo que en algunos años no lo veo tan cercano, digamos que en términos de XBRL,
El que ha avanzado un poquito más, como siempre, las superintendencias más grandes, financiera y sociedades. Sociedades tiene un poquito más de desarrollo, financiera ha sido más estricto en qué reportar, pero a nivel técnico todavía le falta. Pero claro, eso falta. Pero lo que se pretende es que a futuro tu información la agarres desde ahí. ¿Ves? Acá entonces les dejo también la acotación. Por ahora hemos estado mirando una de las primeras alitas, que es, venga, que es norma internacional, cómo le impacta al contribuyente. Pero ojo, porque es que esa norma internacional también los va a tocar a ustedes. Entonces, puede ser que ahorita, en este periodo 2016, a ustedes les empiecen a llegar requerimientos de que empiezan a cambiar algunos procesos, que empiezan a cambiar, porque ustedes tendrán que alinearse a la NIC SP29, que es la que habla todos los ingresos cuando todos los ingresos cuando no se tiene ninguna contraprestación. Entonces, ¿por qué hago la alusión a los dos? Porque si bien es cierto, ustedes tienen que mirar qué van a hacer el contribuyente, también váyanse preparando porque también a ustedes les va a cambiar muchas cosas. No más la información que ustedes pasan o reportan, porque ya la forma en la que pide la norma pública es un poco diferente a lo que ustedes hacían en la actualidad. Como primera medida, entonces, voy a mencionarle algunos de los aspectos que he encontrado dentro de las compañías relacionados a los ingresos. Lo primero es mencionarles que para las normas plenas, por eso tenía que hacerles como un poquito la introducción de qué era plenas y pymes. En las normas plenas, y si ustedes quieren, por ejemplo, estudiar este domingo la norma internacional, pueden irse a la NIC 18, que es la norma que a la actualidad está en vigente en temas de ingresos. Está pendiente por autorizarse a una nueva modificación, que es la NIF 15. Entonces, por favor, anótenla ahí, porque si bien es cierto y vamos a revisar un poco de la NIC 18, no podemos decir que es la única, porque apenas se aprendan la NIC 18, muy seguramente ya estará vigente la NIF 15. A todas estas, ¿saben la diferencia entre una NIC y una NIF? Una dice que es norma internacional de contabilidad y la otra es norma internacional de información financiera. Una de las, digamos que lo primero que uno dice, basados en su sigla, es que una es contable y la otra es financiera. O sea que una me habla del tratamiento contable y la otra me habla del valor neto realizable, de cómo sacar eso. No. Y fijo, es pregunta de quiz. Una norma internacional o una NIC, norma internacional de contabilidad, y una norma internacional de información financiera son lo mismo, hablan de lo mismo, tienen la misma estructura. La única diferencia es que las NIC fueron las primeras que se emitieron. Y las NIF, cuando sale una NIF es porque viene a reemplazar una NIC, o bien que esta va a tratar un tema que no se había contemplado en las NIC. Las NIC anteriormente, o ellas inicialmente más bien, nacieron en Europa, eran empresas o era contabilidad aplicada solamente para el continente europeo. Ustedes sí se acuerdan, yo creo, del caso de Enron. Eso fue un punto de partida, en el que dijeron, venga, entonces las USGAP, que son las normas americanas, no son tan fuertes. Entonces hay que hacer algo, buscar otro, busquemos dónde. Entonces vieron que en Europa estaban esas normas y las ampliaron. Entonces dejó de ser un organismo europeo a ser un organismo internacional. Por eso cuando se volvieron internacionales, pasaron su sigla de la norma internacional de contabilidad, norma internacional de información financiera. O sea, se amplió, pero es lo mismo. ¿Listo? Porque fíjense que yo les estoy diciendo dos cosas. Les estoy diciendo, miren, por ahora la norma que está vigente y afecta ingresos, ¿por qué me relaciono ingresos y no más? Porque es que ustedes, o un contribuyente más bien, determina su impuesto de industria y comercio a partir de qué. Por eso estamos mirando cómo esto afectaría al ICA. Pero fíjense que yo les estoy diciendo, mire, está vigente la NIC 18, pero puede que a futuro, que salga el decreto, lo actualicen. ¿Cuál estará vigente? La NIF, ya no es NIC, es NIIF, la NIF. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque es que la NIF, cada vez que sale una modificación que derogue una norma, nunca vuelve a llamarse NIC. Siempre de ahí en adelante se llamarán NIF. Exactamente. NIC era la viejita, ¿listo? Entonces las NIC y la NIF son lo mismo, hablan de lo mismo. Procesos contables. Y para la NIF
pymes encontramos los ingresos basados en la sección 23. Como les dije, esta norma es mucho más estable. Entonces puede que la sección 23 de aquí a que en 4 años, supongamos 2019, si no es que dijeran antes, que se unieran las normas locales y las normas, las normas tributarias más bien con las normas internacionales, podría llegar a estar todavía en vigencia la sección 23. ¿Listo? No, señor. La sección 23 habla de ingresos. La NIC 18 habla de ingresos. La sección 23 es la normatividad para grupo 2. Y la NIC 18 es la contabilidad para grupo 1. Ustedes van a encontrar siempre que cuando hablen de norma plena será a través de estándares, se llama eso. NIC 1, NIC 2, NIC 3, NIF 1, NIF 2. Cuando hablemos de pymes, ustedes siempre lo van a revisar es a través de secciones. Sección 5, una sección siempre será de pymes. Y una NIC o una NIF siempre será de plenas. ¿Listo? Basados en eso, entonces decimos que lo primero que debemos encontrar, y ojo con esto, es que el ingreso en norma internacional puede basarse de 2 situaciones. Primera situación, para norma internacional no es lo mismo vender un activo que prestar un servicio. Son 2 cosas diferentes y se reconocen de manera diferente. Lo primero que dice la NIC 18, o la sección 23 en este caso, es que el ingreso tiene que separarse. Ustedes cuando van a ir a revisar una compañía en norma internacional, tienen que verificar si la empresa vende productos o presta servicios. ¿Por qué? Porque si vende productos, la norma internacional dice, no me interesa tu factura. Me interesa el hecho económico. Me explico. Nosotros en una constructora en Colombia, lo que hacemos es, emitimos la factura en el momento que se hace la escrituración. Y para nosotros ahí ya es un ingreso tributado. O sea, susceptible de generar tributo. Bajo norma internacional me dicen, no, hasta que tú no me entregues ese apartamento, tú no has hecho la venta. ¿Por qué? Porque norma internacional dice, para que se genere venta, debe haber una transferencia de riesgos y ventajas. Si tú todavía tienes ese apartamento ahí, tienes las llaves de ese apartamento y algo le llega a pasar a ese apartamento, tú sigues respondiendo por eso. Entonces, a pesar de que esté la factura emitida, tú no me reconoces el ingreso. Entonces, fíjense que la forma en la que ustedes deberían verificar cuándo se debe tributar el ingreso ya no es por factura. En norma internacional, ¿vale? Ya no sería por factura. Ya tendrían que verificar es por fecha de entrega, acta de entrega firmada por el cliente. Ahí es cuando tú me tienes que hacer la tributación. Entonces, fíjate que es uno de los principales cambios, digamos que a nivel de ingreso, hemos evidenciado. ¿Reto para las entidades ahorita? Claro. Porque imagínate, o sea, ellos tienen que tener un sistema contable en el que ingresen a través de factura y un sistema contable en el que ingresen a través de entrega. La entrega se puede demorar perfectamente 3, 4 meses. Y ya pasaron los bimestres. Claro, por ahora el impuesto se paga. Pero esas cosas son las que tendrían que evaluar, por allá la Secretaría de Hacienda en su momento, a ver qué les conviene más. Claro. Sí, señor. Digamos que no, mira que no, porque fíjate que cuando tú escrituras, el desembolso normalmente, el desembolso si lo haces por préstamo, el banco se demora más o menos desde que tú escrituras como unos 4 días en papeleo y te desembolsa a constructora. Yo ya tengo la platica. Es decir, en teoría mi cuenta por cobrar ya murió. Pero ¿cómo va a registrar una cuenta por cobrar si ni siquiera pude registrar un ingreso en NIF? ¿Ves? Porque el ingreso se tiene que dar es en el momento en el que yo como constructora le hago la entrega al propietario del inmueble. Entonces, esos controles son los que ustedes deben tener mucho cuidado. Desde ahorita, porque es que desde ahorita es donde van a surgir todas esas diferencias, y si se llegara a homologar, pues eso es lo que tendrían que entrar a mirar, porque el control ahí sería un poco más difícil, a mi parecer. Ustedes como ente.
nos podrían jugar. Claro. Sería, claro, ellos tendrían que llevarla como un pasivo, digamos constructora. Sin embargo, el control es un poco más difícil, es en el momento en el que tú tendrías que llevarlo, porque no hay un documento cierto. Entonces, todas esas cositas, o sería colocar, por ejemplo, bueno, sí, digamos que una de las posiciones, y que sería válida y que ustedes tendrían que entrar a revisar como entidad, es cuál sería el documento. Claro. A la fecha. Sí, señor. Pero pasémonos 4 años más. A eso, hoy yo los estoy llevando es 4 años más, porque si fuera a la fecha yo les diría frescos, ustedes siguen manejando, pero tenemos que ir mirando. Sí, pero la parte tributaria sigue hasta el 19. Exacto. Acuérdate que el decreto 2786 dice que durante 4 años, desde el momento en el que sea oficial la contabilidad, la DIAN o los organismos de Secretaría de Hacienda, cualquier tipo de organización, no tendrá efecto tributario con IF. Pero en 4 añitos, cuando ustedes vayan a revisar allá, y pues pucha, se den cuenta que es que todos los asientos de esa compañía están dados es con acta de entrega, ya no con factura. Entonces ahí es cuando ustedes tendrían que cambiar sus procedimientos internos. Por ejemplo, decir, de aquí en adelante lo que la compañía debe tener en cuenta o debe suministrarnos información bimestral es el acta de entrega, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, Conociendo a las autoridades tributarias y como lo que van a hacer, lo que hicieron la comisión de expertos sobre el documento cuando salga final, son recomendaciones. Esa será una recomendación que no da lugar porque afectará normalmente los ingresos del Estado, pues porque la estructura fiscal es fiscalista. sí. Fíjate que si uno mira el caso latinoamericano, a mí me gusta mucho estudiar los casos latinoamericanos para saber cómo ellos se han comportado porque pueden ser un referente para nosotros. Ningún país latinoamericano ha unido NIF con fiscal, ninguno. El más cercanito es Chile, pero es porque Chile no estaba, digamos que tan desfasado una cosa con la otra. Pero es que esto es Colombia, entonces puede pasar. Claro, es mucho más estricto. Son momentos totalmente diferentes, por eso no ahí es donde va la doble contabilidad. Exacto. Ahí es donde yo te digo que por ahora tenemos esa doble contabilidad. ¿Qué pasa? Que para ciertos casos, digamos, aunque el control puede llegar a ser más estricto, por ejemplo, para la Secretaría de Hacienda, para términos de Dirección de Impuestos y Aduanas puede que le llame la atención. ¿Por qué? Porque todos los valores tendrían que tributarse a valores razonables. Eso aumentaría el tributo. Entonces, toca esperar. Lo otro es que para que nosotros identifiquemos cómo lo está haciendo la empresa en el documento de políticas está bien clarísimo. Claro. Mira, tú tocas una parte importantísima. Nosotros vamos a tener un documento sobre Tú tocas una parte importantísima. Anteriormente, a nadie, yo fui contadora de empresa y a mí no me importaban las políticas, a nadie le importaban las políticas contables. A la fecha, norma internacional es lo primero que se debe tener. Miren, nosotros estamos, por ejemplo, sistemas de información. Un sistema de información, llámese Oracle, SAP, ELISA, no mueve una cifra hasta que la entidad no le pase las políticas contables. Eso en norma colombiana no se veía. ¿Por qué? Porque ahí están todos los procedimientos que deben seguirse. Acuérdense que esto no son reglas, estos son principios. Segundo, por ejemplo, las fiducias no mueven ni convierten ningún patrimonio autónomo hasta que la entidad les pase las políticas contables. Ellos dicen, yo no puedo ir a escoger el tratamiento que te lo vas a dar a tu entidad. Tú me dices exactamente cómo debe hacer. En la política tiene que estar claramente definido en qué momento se reconocerá el ingreso. Entonces, lo primero que ustedes también podrían hacer es revisar política contable, pero que es un reto para ustedes como entidad pública, lo es. ¿Que va a ser sencillo? No lo es. Si no ha sido sencillo para el mismo contribuyente, mucho menos para ustedes, porque son los que tienen que ir a revisar que lo que haya hecho esa empresa tenga coherencia y razón de ser. Entonces, fíjense que en la norma internacional prevalece el llamado, ahora sí, esencia sobre forma. Nada, ni constructoras, ni ningún tipo de servicio puede ser facturado y reconocido el ingreso en NIF hasta que no se haya entregado el bien. Ahora, que por ahora se facture para efectos fiscales, ok, pero esa doble contabilidad, imagínate, que tiene que decir, ven, yo voy acá a facturar y acá no, y a los 3 meses sí voy a facturar ya, pero acá no. Y la cuenta por cobrar que genera ya acá no me puede pasar. Señora. De tal manera que el acta de entrega a mí lo que me indica es que yo entregué las llaves del apartamento, pero jurídicamente hablando yo tengo que perfeccionarlo a través de la escritura y del registro de la escritura. Esos 3 momentos también tienen que
Claro, sí. No, señora, no, con todo. Todo, porque fíjate que lo que dice la norma es, no es que tenga el bien, sino que realmente yo le haya transferido los riesgos y ventajas. Sí, señora, todo tiene que ser concordante. Para temas de prestación de servicios, nosotros estábamos acostumbrados que normalmente lo hacíamos cuando facturábamos el servicio. O depende de lo que dijera, por ejemplo, el interventor, o cuando se entregaba algún tipo de escrito o manual que se tuviera, depende de la asesoría o el servicio que se estuviera prestando. En norma internacional dice que se debe reconocer en el momento en el que se esté generando. Es decir, yo ya no lo hago al final del periodo, sino que lo voy haciendo en la medida en la que se vaya dando. Un ejemplo que ustedes van a encontrar es cuando ustedes me revisen concesiones. En la concesión, en Colombia, reconoce la unidad funcional en el momento en el que la entrega. En ese momento dice, yo ya reconozco mi ingreso, ya genero una cuenta, por ejemplo, por cobrarle a la DANI, digamos, y de ahí ya genero el tributo. Bajo el norma internacional dice, no señor, tú me lo vas reconociendo en la medida en la que vas ejecutando la obra. Es decir, que mirándolo para el caso de ustedes, si se alinearan, les serviría por efecto de recaudo, porque no tendrían que esperar 2 años a que se terminara una unidad funcional, sino que durante esos 2 años ustedes empezarían a percibir. Segundo, ya les voy a decir cómo se sacan los ingresos en prestaciones de servicio. Segundo, cuando ustedes tienen una prestación o una empresa tiene una prestación de servicios, la prestación de servicios tiene que estimar el ingreso a través de unas metodologías que ya las vamos a ver, pero lo estima, o sea que puede ser más o puede ser menos. Resulta que él pensó que era más, con eso tributó, al siguiente mes se dio cuenta que era de malas, ya tributaste por eso. Entonces fíjate que si lo miraran tributariamente dirían, en ese sentido los beneficiaría a ustedes. Primero, no tienen que esperarse por flujo de caja 2 años para percibir el tributo, y segundo, durante esa consecución la empresa tiene que ir haciendo estimaciones. Al hacer estimaciones, lo que hace o considera es que puede que sea una estimación más alta en ese periodo y tenga que pagar más. Para ustedes les servirá porque es más flujo de efectivo. ¿Listo? Y ahorita hacemos un ejercicio para que me entiendan un poco más aterrizado. Entonces, uno de los ejemplos que yo, por ejemplo, les comentaba era la venta del inmueble. Otro de los ejemplos que van a encontrar es en el tema de patrimonios autónomos en constructores. Ustedes dirán, Luisa, ¿tú por qué me referencias tanto temas de constructora? Porque es que eran los que más cositas diferentes tienen con respecto a la norma, bueno, que fiscalmente llevaban, que va a cambiar con respecto a la norma tributaria. Ojo con esto, porque ustedes, una empresa les puede dar 1000 argumentaciones, que es lo que nos ha pasado con las empresas. Ellos tienen figuras jurídicas que le hacen los abogados, donde ellos consideran que ese patrimonio no es que estén vendiendo, sino que se reunieron varios fideicomitentes para hacer una labor, etcétera, etcétera. Todo con un fin. La empresa al final lo único que reconoce como ingreso es la utilidad que le genere el patrimonio, no el ingreso bruto. La norma internacional dice, no señor, puede ser muy fiscal, una exención fiscal muy chévere, pero es que ese patrimonio autónomo en norma internacional se maneja como una operación conjunta. ¿Qué significa eso? Eso es tu operación. Que tú le tienes un vehículo jurídico separado, sí, pero es tu operación. Es tu plata ya haciendo ese proyecto, es tu torre de edificios que vas a vender, eres tú construyendo esa obra. Entonces me haces el favor y reconoces los ingresos brutos de ese patrimonio en tu contabilidad, no tu utilidad. Para ustedes buenísimo. Ojo con eso, porque las empresas lo primero que van a llegar a hacer es ponerles miles de cosas jurídicas. Tenemos el caso de una empresa que puede que les pase a ustedes. Ellos dijeron, no, esto no se debe manejar de esa forma, porque es que resulta que nosotros nos unimos 3 fideicomitentes. El que va a comprar el apartamento lo llamaron fideicomitente, ¿vale? Nos unimos 3 fideicomitentes. Ellos aportaron un dinero y entre todos construimos un edificio.
cuando nos fuimos a mirar. ¿Y quién lo construyó? Ah, sí, la constructora. Pero es porque entre todos estábamos poniendo para hacerlo. Y hay margen de utilidad en lo que la constructora está cobrando margen de utilidad al patrimonio. Sí, chao, eso es una venta. Porque tú no vas a tu casa a hacerle viene el esposo y la esposa, compraron 2 papas y una libra de carne para hacer el almuerzo, y yo no voy a hacer el almuerzo y cobrarle a mi esposo el almuerzo, ¿sí o no? Sí, pero lastimosamente no pasa. Eso pasa ahí. Si nos reunimos 3 para entre los 3 construir nuestra casa, ¿por qué yo les voy a cobrar a 2 y no me cobro yo? Se cae de su peso. Por ende, cualquier situación que tenga un patrimonio autónomo que se considere operación conjunta, sí o sí debe generar ingreso bruto. No se los pueden reconocer por ingreso neto, ¿listo? Ustedes cuando vayan a verificar deben haberlo apropiado. Impactos que no quieren, pues claro, porque eso les generará alzas en el impuesto distrital bastante alto. Lastimosamente hasta dentro de 4 años. Pero estos 4 años lo tienen como secretaría o como administración de verificar procedimientos. Porque así como una empresa, por eso les digo que ustedes tienen que empezar, o sea que la norma internacional, a pesar que por ahora toque el contribuyente y que empiece a tocar un poco la parte administrativa a nivel de normas contables públicas, pues también les digo que les van a empezar a pedir cosas. Porque ellos ya son conscientes de que si se llegara a alinear, pues hay procesos que se tienen que robustecer y que ustedes ya tienen que tener ojo. Ya no va a haber algo que les diga, mire, eso, sino de donde ustedes van a partir es principios. Entonces deben conocer muy bien la política contable de la compañía. ¿Me vas a preguntar algo? Esos 4 años es un periodo de transición para la administración tributaria, para evaluar si acorde o no la norma internacional financiera. Por ahora lo que dice el decreto es, mira, la administración tributaria tiene 4 años para evaluar impactos. Y después de esos 4 años pronunciarse. Su pronunciamiento puede ser afirmativo o puede ser negativo. Es decir, puede decir, ¿sabe qué? Sigamos como estamos. Exacto. Y sigan manteniendo sus libros contables, bueno, sus libros contables y sus libros fiscales. Exacto. O puede decir que puede ser parcial, lo que nos convenga. Por ejemplo, puede ser que a la DIAN le convenga lo que tenga que ver propiedad, planta de equipo. Ustedes saben que por ahora la propiedad, planta de equipo no tiene efectos tributarios, las valorizaciones. Bajo NIF, para ciertas características de inmuebles, golpea directamente el ingreso. Señor. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que son normas que dicen la verdad. Esa es la diferencia. Es decir, una norma lo que te está diciendo es, ven, si tú... Exactamente, o sea, dice, ¿uno qué hace? Para pagar menos impuesto, nuestra contabilidad fiscal, uno dice, no, yo solamente tuve un ingreso de 300 millones. Lo que dice la norma internacional, no seas mentiroso. Tú tuviste un ingreso de 700 millones de pesos, que le sirve a la autoridad fiscal totalmente, que le sirve al contribuyente no mucho. Entonces, por eso es que pilas con eso, porque pues todos esos cambios son los que están mirando. Dame un segundito. Sí, señor. O lo tomen algunas cosas parciales en las que sí. Por ejemplo, si les queda muy difícil controlar, dirán con factura. Pero para temas, por ejemplo, de unidades funcionales en concesiones, gracias a la venta de Isagen van a abrir muchas más concesiones. Entonces eso va a generar que ustedes tengan mucho más plata. Porque si se alineara, veámoslo así, ustedes ya no tendrían que esperar su platica hasta la entrega de unidad funcional. La esperarían hoy. Entonces, dame un segundito. ¿Tu nombre? René, dime. Sí, señor. Sí. Hay tres clasificaciones, pero ya te las explico. Sí, señor. Puede llegar. Sí, señor. Mira que en NIF te voy a decir, son 3 condiciones y ojo con esto porque a ustedes les afecta una. Anteriormente yo tenía un activo fijo como activo fijo, ya, punto. Ahora me dice, tú puedes tener un activo fijo, ¿para todos es claro que es un activo fijo? Vale, yo puedo tener un activo fijo
que lo puedo tener para usar, que lo puedo tener para arrendar o que lo puedo tener para vender. Si tú lo tienes para usar, en norma internacional se llama propiedad, planta y equipo. Si tú lo tienes para arrendar, o lo que nosotros decimos sin hacer nada, que generaría plusvalía, se llama propiedades de inversión. Y si tú lo tienes para la venta, se llaman activos mantenidos para la venta. Fíjate que en este primer caso, bajo lo que se tiene, ustedes no tendrían impacto a nivel, si sus normas fiscales no cambiaran, no tendrían impacto acá. ¿Por qué? Porque ahora todos los incrementos del avalúo que se hiciera esa propiedad, planta y equipo van directamente relacionados a una cuenta que se llama ORI, otro resultado integral, para que me entiendan. Yo compré esta propiedad, planta y equipo. Eso me costó 100 pesos. En 2 años vinieron y me dijeron que esto no costaba 100 pesos, sino que costaba 250 pesos. Esos 150, yo aumento el valor de mi activo y aumento una cuenta patrimonial. Fíjate que no me tocó resultado. Aumento una cuenta patrimonial. Segundo, propiedades de inversión. Tema nuevo y que los impacta a ustedes. ¿Por qué? Resulta que las propiedades de inversión dice que se tienen para generar renta o plusvalías y que deben ser inmuebles. Dice que se les debe hacer un avalúo anual, pero dice también que el incremento, que el incremento se debe hacer directamente al ingreso, no una cuenta patrimonial. Entonces, si ustedes grabaran los ingresos y fueran a evaluar porque necesitan más plata, ahí habría también una posibilidad de tributo. Porque la empresa año a año estaría incrementando sus avalúos y eso generaría ingreso que podría llegar a ser grabado. Así como el ingreso que podría llegarse a dar con una venta de activos fijos. Ahora, paso un activo como mantenido para la venta. La norma dice, cuando tú me pases un activo mantenido para la venta, debes llevarlo a su valor razonable. Resulta que la empresa, por evitarse esos mecanismos, entonces dijo, miren, yo voy a optar por no tener ninguna propiedad arrendada, porque yo no voy a ir a pagar tributo por ese ingreso que se genere de ahí. Entonces todo lo tiene acá, pero resulta que la fue a vender. Entonces dice, si lo vas a vender, debes pasarlo a un activo mantenido para la venta. Y ahí tendrías que subirlo a su valor comercial. Y oh sorpresa, ahí iría contra ingreso. Entonces fíjense que ahí habría una posibilidad de que hubiese tributo por ese punto de propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Señor. Una constructora que su inventario son apartamentos. Sí, señor. ¿Son activos mantenidos para la venta o son inventarios? No, señor, son inventarios. Entonces venga, les aclaro. ¿Qué dice que es un inventario? Un inventario dice es un bien tangible que lo tienes para venta o con miras a la venta en el curso normal de los negocios. NIF 5, que es la que habla de activos mantenidos para la venta, dice, es un activo que puede ser un activo fijo o puede ser un activo de inversión, es decir, yo puedo tener acciones, puedo tener vehículos, puedo tener cualquier tipo de activo que no hace parte del core del negocio y que tengo aspiración de venderlo en un término inferior a un año. ¿Listo? Pero si tu empresa, por ejemplo una constructora, se dedica a vender apartamentos o bienes raíces, eso hace parte del core del negocio y por tanto debe estar en el inventario, ¿vale? Otro de los temas, y es una de las polémicas que ha surgido entre un contribuyente y otro, ustedes sabrán más que yo en este tema de polémica entre unos y otros, es el tema de los descuentos. Porque hay empresas que hemos evidenciado cuando estamos haciendo la parametrización de PUC, que ellos dicen, mire, nosotros los descuentos financieros los manejamos como un gasto. Hay otros que dicen, nosotros los descuentos financieros sí los manejamos como menor valor del ingreso. Ahora, la norma internacional dice, miren, un descuento financiero o comercial siempre será menor valor del ingreso, no será mayor valor del gasto. Asimismo, si tú eres quien está otorgando el descuento, pues tendrás que generarlo como menor valor de tu
inventario. ¿Vale? La pregunta ahí surge en que unos dicen, no, pero es que yo lo puedo homologar igual en norma internacional que en norma fiscal porque es que eso no tiene ICA. Otros dicen, sí, eso sí tiene ICA. El hecho es que en cualquiera de las posiciones va a ser en IF un menor valor del ingreso. Para aquellos contribuyentes que los estaban tributando, no lo volverán a hacer, si se llegaron a ir. Y para aquellos que no lo hacían, pues perfecto. No sé qué tan material podría llegar a ser para ustedes las empresas que porque X o Y motivo no desconocieran alguna norma distrital de que pudieran hacer eso si los tributaban. Y con norma internacional pues pasarían directamente a ser menor del ingreso, es decir, no habría desconocimiento de la norma que los beneficiara a ustedes. ¿Listo? Entonces, puede que las empresas pequeñas de a poquito podrán llegar a ser un rubro importante dentro del presupuesto que ustedes contemplan anualmente el recaudo de impuestos. Entonces, es uno de los puntos que también afectaría a los ingresos de norma internacional. Y también entonces considerábamos el tema de las concesiones en el reconocimiento de las unidades funcionales. Acá les voy a hacer un ejemplo pequeño de cómo es que les digo que en norma internacional se va a reconocer el ingreso, por ejemplo, para el término de las concesiones, que ahorita está tan de moda, que se van a adjudicar muchas más concesiones para poder terminar nuestras vías, que entrar en norma internacional, cuál será la forma en que ellos registrarán sus ingresos y cuál sería entonces el beneficio que ustedes obtendrían. Entonces, Quedaron dos casos que hemos analizado en la administración. dime. Son bases gravales especiales que nosotros tenemos para transportadores y para las cooperativas de trabajo asociado, las cuales el ingreso es el valor contratado por el servicio menos la parte que se le paga al dueño del vehículo si el vehículo está en una empresa afiliada o al trabajador que está en misión. En esos dos casos, la parte que le corresponde a ellos es un ingreso para terceros, es un pasivo, mientras que la parte que nos corresponde a nosotros es nuestro ingreso. En norma internacional de reconocimiento pleno, todo va a ingreso. Sí, señor, exactamente. Entonces, ese sería que la base, y es lo que tendría que mirar la administración. Primero, puede dejar tributariamente el mismo manejo. Es decir, ya se sabe que de acá, entonces vas a separar qué hace parte de ingreso gravable y cuál es el ingreso para terceros. O podría llegar a decir, como la norma internacional lo contempla todo unido, vamos a hacer y tributarlo todo unido. Entonces, fíjense que en cualquiera de las posiciones de las que hemos analizado, ustedes han tenido, digamos que, una desventaja, que tienen que hacer un poquito más de control. Pero si miramos a grandes rasgos, ¿quiénes son los que salen más perjudicados entre ente de control y contribuyente? Sí, señor. ¿Y todo por qué? Porque la norma internacional es mucho más transparente, es mucho más clara. Entonces dice, no me escondas, las cosas hay que mostrarlas como son. Entonces resulta que vamos a suponer que esta empresa tiene un contrato de precio fijo. Esa empresa decidió que iba a cobrar 300 millones de pesos. Y en su presupuesto dijo que eso le costaría realizarlo 134 millones. Perdón. La norma internacional dice, listo, lo que vas a empezar es a mirar mes a mes cómo es el comportamiento de tu ejecución para ir generando el ingreso. La norma tributaria a la fecha dice, cuando entregues, por ejemplo, la unidad funcional es cuando harás el valor, el ingreso, exactamente. Entonces, fíjense en acá una cosa. Gracias. Es que con esta fuerza. Sí, ahora sí. Ya, no te preocupes. Ya. Es que con esta fuerza mía. Listo, entonces miren. La empresa dice que para el primer mes, vamos a suponer, para enero, tuvo una ejecución de costos
del 25%. Ese 25% significa, no, perdónenme, ya se los estaba sacando, es al contrario. Vamos a decir que la empresa el primer mes tuvo unos costos de 54 millones de pesos para construir el activo objeto de la concesión. La norma internacional dice, tienes que fijarte en lo que eso representa en el costo del activo. Si esto fuera norma fiscal, les voy a ir haciendo la diferencia, si esto fuera la norma fiscal, diría que claramente tuvo unos costos, bueno, que ni siquiera lo maneja como costo, sino ellos lo manejan es como una propiedad en curso. De 54.000. Y aquí está diciendo, miren, tuvo un ingreso que esto representa el 40% del proyecto. Por tanto, tú tienes que generar de ingreso el 40%. ¿Ingreso qué sería? Sí, señor. Acá no tendríamos ingreso grabable. Sí, señor, construcciones en curso. Ellos los dejan ahí en construcciones en curso y no van generando como la homologación que se tiene. El norma internacional a partir de la CINIF 12, que es la que habla de todos los términos de concesiones, caso puntual o ejercicio que estamos viendo, dice no, tú tienes que ir reconociendo el ingreso en la medida en la que se vaya generando. Entonces, para ustedes, cuando yo les decía que les servía en flujo de caja, era por esta razón. Si siguen con norma colombiana o términos fiscales, no van a recibir dinero. ¿Lo recibirán cuándo? En 2 años, cuando se termine la unidad funcional. Acá lo recibirían ya. Recibir, por ejemplo, que eso no fueran 120 millones, sino 120.000 millones que no esperaban recibir, ¿no beneficiaría a las arcas de la Secretaría Distrital? Yo creo que con eso ahí sí podemos construir el metro. Entonces, a eso voy. Fíjense que la norma internacional beneficia, en este sentido, en muchos de los sentidos, los aportes que podría recibir la Secretaría de Hacienda respecto a la homologación que tendrán que hacer los contribuyentes con respecto a las normas internacionales, por temas de propiedad, planta y equipo, por temas de propiedades de inversión, por temas de reconocimiento de ingreso de su operación, ya sea por prestación de servicios o sea por venta de bienes. Para tranquilidad de ustedes, la norma internacional pymes y plenas a la fecha, porque puede que en 4 años ya haya cambiado algo y dicen, esa Luisa tan mentirosa. A la fecha, con la normatividad vigente, son iguales. Es decir, que para reconocimiento de ingreso, ustedes van a encontrar que la NIC 18 y la NIC 23, perdóname, la sección 23 son iguales. Pero ojo, porque con lo que está vigente a la fecha, no es el mismo reconocimiento de las propiedades de inversión. Para plenas, que yo les decía que las plenas eran un poco más robustas, pero permitían más tratamientos, dice lo siguiente: si tú tienes una propiedad de inversión y haces parte del grupo 1 o aplicas normatividad plenas, tú puedes escoger si llevas tu propiedad de inversión al costo o al valor razonable. Es decir, si le haces avalúo o no le haces avalúo. Queridos compañeros, si tú tienes una propiedad de inversión que es pymes, paga impuesto. Porque la única forma en la que tú puedes medir una propiedad de inversión en una pymes es por valor razonable. ¿Esto qué significa? Miren, una plenas compró un inmueble, propiedad de inversión, un PI, lo compró por 230 millones de pesos. Su política escogió que lo dejaría al costo, es decir, que de aquí en adelante tendría que hacerle normalito una depreciación, revisarle, pero no tendrá efectos en ingresos. ¿Para ustedes habría ingreso? No. Una entidad
entidad que en plena se haya ido por propiedad de inversión a valor razonable o que sea pymes, porque acuérdense que en pymes yo no tengo otra opción, tendrá que decir, claro, esto sería pymes o plenas que haya escogido valor razonable. Entonces dice, claro, yo compré una propiedad de inversión en 230. Al año se le obliga a hacerle un avalúo. El avalúo resulta que le sube a 400 millones. Cuando yo les digo que les beneficia es por lo siguiente. Perdónenme un segundito los que no son contadores, pero es para explicar una cosa. Uno aumenta el valor de la propiedad de inversión por la diferencia que era lo que tenía registrado en libros a lo que el avalúo me dice que debo llegar. Y su contrapartida será que será, o que podría llegar a ser ¿qué? Gravable. Entonces, fíjate que la pymes puede ser más estable o más sencillita de aplicar, pero es costosa. Aquellas empresas que son el 95% de las empresas colombianas que son pymes, y que de ese 95 puedo asegurar que casi un 80% no se ha preocupado por la norma internacional, le va a tocar su bolsillo en adelante, porque no tendrá otra opción que pagar. Entonces fíjate que los que se hicieron juiciosos la tarea se dieron cuenta que esto tenía efectos financieros y que posiblemente podría tener efectos fiscales e inmediatamente se pasaron a plenas. Señor. Pues, que se ha grabado, pues es muy discutible jurídicamente porque el precio de industria y comercio está dado por la desarrollo de una actividad económica. Hicimos una discusión durante muchos años sobre la diferencia en cambio, sobre la parte de inflación y el Consejo de Estado. Digo, eso no son ingresos propios del desarrollo de una actividad económica, sino son ajustes contables, son ajustes fiscales que no obedecen al desarrollo de la actividad. Lo que pasa es que cuando tú llevas una propiedad de inversión acá, por ejemplo, si tú eres una inmobiliaria, tú debes llevar todos tus activos que tengas en calidad de arrendamiento como una propiedad de inversión. Digamos que eso es de largo como de ancho, pero puede llegar a ocurrir que considerarían que, por ejemplo, esa inmobiliaria estaría generando una actividad económica, porque esa inmobiliaria vive de eso. Entonces, sí, señor, de hecho es su actividad económica. Zonas francas tuvieron que dejarlo en propiedades de inversión, inmobiliarias en propiedades de inversión, que no querían, claro, y que algunas fueron pilosas y se pasaron a plenas y pudieron salvar, pero aquellas inmobiliarias que pueden ser hasta las más pequeñitas, que no fueron pilosos en revisar, puede que a futuro digan, pero es que eso sí es una actividad económica. Puede pasar, ¿ves? O sea, yo estoy dando posibles impactos que puede que en 4 años digan, vea, si Luisa le acertó o vea, aquí no se dio. Pero puede ser que aquí ustedes tengan un ingreso que puedan recibir. Y que puede que no sea para distritales, pero sí para nacionales, para renta. Bueno, sí, para renta sí, por ejemplo. Más gravoso aún. Puede ser, sí, claro, imagínate. Y estamos hablando, por ejemplo, de zona franca. Zona franca tiene activos que son bastante grandes, bastante costosos y que puede, por ejemplo, tenemos el caso de una zona franca que el aumento fue de 25.000 millones de pesos. Por ejemplo, Imagínate, en un año. cuando Señor. aplicamos ajustes por inflación, el saldo crédito, es decir, el saldo ingreso de la cuenta ajustes por inflación, no era grabado por el impuesto de industria y comercio, pero sí Sí, por él. claro. Y eso es uno de los posibles impactos. Puede que genere impacto en industria y comercio, como puede que no genere, pero sí genere en renta, o puede que generen los dos. Con la política que se está manejando ahorita, ustedes saben que nosotros estamos en un tiempo en el que hablamos de un déficit fiscal. Y lo que estamos buscando y lo que están por ejemplo, haciendo la comisión de expertos es mirar la forma en la que podríamos llegar nosotros como colombianos a tributar más. De ahí a que la primera opción que tomaba la comisión de expertos era que nosotros empezáramos a tributar colombianos a partir de 1.300.000 declaraciones de renta, que después ampliaron el rango y dijeron a 1.800.000. Entonces puede ocurrir que en base a esto y teniendo una actividad económica se pueda gravar en industria y comercio. ¿Ves? Bueno, entonces como yo les dije al principio, a mí me gusta hacer unas preguntitas al final para saber si comprendimos. Ahí es donde nos damos cuenta si nos quedó alguna dudita, si tienen alguna preguntita. Después de las preguntas que les haya quedado, me la dicen, por mí no hay ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, por favor, van a sacar una hojita para poner su nombre
yo soy muy juiciosa, yo los califico y yo les mando con Paul las calificaciones. No. El que no pasa, entonces no tiene al final el diploma del Instituto Técnico. La mentira, no, pero ahí nos damos cuenta si realmente me comprendieron o en esto quedó duditas. El domingo. Bueno, entonces, primera pregunta. Las normas internacionales de información financiera, si quieren póngale NIF, ¿son iguales a las NIC? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Segundo punto. Para el reconocimiento de los ingresos por venta de productos, ¿qué cambia con respecto a la norma fiscal vigente? O sea, ¿cómo se hace en Colombia y qué tendríamos que hacer? ¿Se acuerdan que les daba el ejemplo de la venta del apartamento? ¿Necesita que te lo repita? Vale. Entonces, con relación al reconocimiento de ingresos por venta de productos, gracias, ¿qué cambia con la norma fiscal vigente? Creo que les dije, ¿cierto? Norma internacional. Es decir, ¿se acuerdan que yo les decía, mire, cuando se vende un apartamento, así se hace y así se deberá hacer? Y tercero, identifica cuál sería el efecto fiscal posible para una propiedad de inversión, que era el que estábamos ahorita discutiendo con mi querido amigo, ¿cómo es tu nombre? Francisco, que estábamos discutiendo con Francisco. Entonces ustedes me van a decir, venga, si es plenas, tendrá este impacto. Si es pymes, tendrá este impacto. Y listo. La pregunta es, mira, la tercera pregunta es, bueno, ¿cuál es el posible impacto fiscal que se avecina respecto a las propiedades de inversión? Para aquellos contribuyentes que son plenas y para aquellos contribuyentes que son pymes.